Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos, analizamos y, seamos sinceros, disfrutamos de los mejores culebrones del mundo. Hoy nos vamos de viaje, un viaje lleno de pasión, intriga, secretos inconfesables y paisajes de ensueño. Nos vamos a Turquía. Porque sí, amigos, si creían que las telenovelas latinoamericanas eran intensas, prepárense. Las series turcas han llegado para quedarse y están arrasando con todo. Y no es para menos, porque saben cómo tocar la fibra sensible, cómo crear personajes con los que nos identificamos y cómo tejer tramas que nos mantienen pegados a la pantalla. Así que agarraos fuerte porque hoy vamos a sumergirnos en el universo de las series turcas, esas que te enganchan con sus amores prohibidos, sus diferencias de clases sociales que desafían al destino y sus giros argumentales que te dejan boquiabierto. Vamos a explorar esas historias que nos hacen suspirar, llorar y, en ocasiones, hasta maldecir a los guionistas por hacernos sufrir tanto. Antes de que empecemos, un pequeño favor: si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Y si eres de los que ya nos acompañan en esta aventura telenovelera, gracias por estar. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido preparado para los amantes de los dramas de todo el mundo. Ahora sí, empecemos. Vamos a empezar hablando de un ingrediente clave en el éxito de las telenovelas turcas: el amor prohibido. Y no me refiero solo al típico romance entre el rico y la pobre, que también lo hay, y mucho. Me refiero a esas relaciones que están marcadas por el destino, por las circunstancias, por las familias enfrentadas, por todo lo que se pueda imaginar. Pensemos, por ejemplo, en Amor Eterno Karasevda, una de las series turcas más populares a nivel internacional. ¿La recuerdan? La historia de Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan, una chica de familia adinerada. Se enamoran perdidamente, pero sus mundos son opuestos. Nihan se ve obligada a casarse con un hombre al que no ama para salvar a su familia de la ruina, mientras que Kemal, destrozado, se marcha para construir una nueva vida. Años después el destino los vuelve a unir, pero las heridas del pasado, los secretos y las nuevas circunstancias hacen que su amor sea casi imposible. La tensión entre Kemal y Nihan es palpable en cada escena. Sufres con ellos, te alegras con sus pequeños momentos de felicidad y te desesperas al ver cómo las circunstancias los separan una y otra vez. Esa es la magia del amor prohibido en las telenovelas turcas: te hacen sentir cada emoción, cada obstáculo, cada esperanza. Pero no solo hablamos de diferencias de clases sociales. También encontramos amores prohibidos por cuestiones de honor, por venganza, por matrimonios concertados. Piensen en Sila, cautiva por amor. Sila es una joven que fue vendida a una familia adinerada en Estambul. Años después, la obligan a regresar a su pueblo natal para casarse con un desconocido y así salvar el honor de su hermano. Sila se rebela contra esta tradición y lucha por su libertad, pero en el camino se enamora de su esposo, Boran, un hombre atormentado por el pasado y las costumbres de su pueblo. La relación entre Sila y Boran es explosiva. Hay amor, sí, pero también hay desconfianza, miedo y un choque cultural brutal. Sila representa la modernidad y la rebeldía, mientras que Boran está atrapado en las tradiciones ancestrales. Ver cómo luchan por encontrar un punto en común, por construir un futuro juntos a pesar de todos los obstáculos, es lo que hace que esta serie sea tan adictiva. Y hablando de diferencias de clases sociales, este es otro tema recurrente en las telenovelas turcas. El contraste entre la riqueza y la pobreza, entre la vida lujosa de las grandes mansiones y la precariedad de los barrios marginales, es un caldo de cultivo perfecto para el drama y la pasión. En Erkay, por ejemplo, vemos esta dinámica muy marcada. Reyyan es una joven de una familia poderosa, pero es maltratada y despreciada por su propio abuelo. Miran, un joven sediento de venganza, se acerca a ella con la intención de lastimar a su familia, pero termina enamorándose perdidamente. Sin embargo, su pasado y los secretos que oculta amenazan con destruir su amor. La diferencia de clases sociales entre Reyyan y Miran no es el único obstáculo que deben superar. También está la sed de venganza de Miran, los prejuicios de la sociedad y los secretos familiares que salen a la luz. Pero a pesar de todo, su amor es tan fuerte que los impulsa a luchar contra viento y marea. Pero no solo las diferencias económicas son importantes. También vemos contrastes culturales, generacionales y hasta religiosos. En Fatmagul, por ejemplo, se aborda un tema muy delicado: la violación y el estigma que sufren las víctimas en una sociedad conservadora.
Fatma Gul es una joven que es brutalmente agredida por un grupo de hombres y obligada a casarse con uno de ellos para limpiar su honor. La serie es una denuncia social contra la violencia de género y la impunidad de los agresores. Fatma Gul lucha por reconstruir su vida y encontrar la felicidad, mientras que su esposo, Kerim, se enfrenta a sus propios demonios y trata de redimirse por el daño que le causó. Fatma Gul es una serie dura, pero también es una historia de superación y esperanza. Ahora hablemos de un elemento que creo que es fundamental para el éxito de las telenovelas turcas, la ambientación. Madre mía, qué paisajes. Qué ciudades. Qué vestuario. Turquía es un país con una riqueza cultural y paisajística impresionante, y las series aprovechan al máximo este potencial. Estambul, con su mezcla de Oriente y Occidente, es un escenario perfecto para las historias de amor y drama. Las calles estrechas del barrio antiguo, las mezquitas imponentes, el Bósforo que divide Europa y Asia, todo esto crea una atmósfera mágica que te transporta a otro mundo. Pero no solo Estambul es protagonista. También vemos paisajes rurales, como los campos de algodón de Cukurova en Tierra Amarga, Bir Zamanlar Cukurova, o las montañas de Capadocia con sus formaciones rocosas únicas. La naturaleza también juega un papel importante en las series turcas, creando un telón de fondo espectacular para las historias que se cuentan. ¿Y qué decir del vestuario? Los diseñadores turcos saben cómo crear looks que resaltan la belleza de los actores y que transmiten la personalidad de los personajes. Los vestidos elegantes de las protagonistas, los trajes impecables de los galanes, los colores vibrantes de los atuendos tradicionales, todo está pensado al detalle para crear una experiencia visual impactante. Pero no solo es la belleza estética lo que hace que las telenovelas turcas sean tan atractivas. También es la calidad de la producción. Los guiones son bien elaborados, los actores son talentosos y la dirección es impecable. Las series turcas no escatiman en recursos para crear una experiencia de entretenimiento de primera calidad. Y hablando de actores, tenemos que mencionar algunos nombres que se han convertido en íconos de las telenovelas turcas. ¿Quién no conoce a Burak Özçivit, el galán de Amor Eterno? ¿O a Tuba Büyüküstün, la protagonista de Sila, cautiva por amor? ¿O a Engin Akyürek, el actor que dio vida a Kerim en Fatma Gul? Estos actores y actrices no solo son guapos, sino que también tienen un talento impresionante. Saben cómo transmitir emociones con la mirada, con un gesto, con una palabra. Logran conectar con el público de una manera muy especial, haciendo que nos identifiquemos con sus personajes y que suframos con sus desgracias. Pero no solo los actores principales son importantes. También los actores secundarios tienen un papel fundamental en las series turcas. A menudo son ellos los que aportan el toque de humor, de intriga o de maldad que necesita la trama para enganchar al espectador. Pensemos, por ejemplo, en la villana de Amor Eterno, la maquiavélica Asu, interpretada por Melisa Pamuk. Asu es capaz de cualquier cosa con tal de separar a Kemal y Nihan, y su personaje es tan odiado como amado por el público. O en la dulce y comprensiva Süreyya de Estambul, siempre Estambul Istanbul'u Helin, que con su bondad y su sabiduría ayuda a la protagonista a superar los obstáculos. Las telenovelas turcas han sabido crear personajes complejos y memorables, personajes que te hacen reír, llorar, odiar y amar. Personajes que se quedan grabados en tu memoria y que te acompañan mucho después de que la serie haya terminado. Ahora, vamos a hablar un poco de la globalización de las telenovelas turcas. Porque sí, amigos, estas series han conquistado el mundo entero. Se han emitido en más de 150 países y han sido dobladas a decenas de idiomas. ¿Por qué este éxito arrollador? Creo que hay varias razones. En primer lugar, las telenovelas turcas ofrecen una alternativa a las producciones occidentales. Son historias con un sabor diferente, con una estética exótica y con valores culturales que resultan atractivos para el público de todo el mundo. En segundo lugar, las telenovelas turcas abordan temas universales, como el amor, la familia, la amistad, la venganza, la ambición. Son historias que conectan con las emociones de las personas, independientemente de su origen o su cultura. Y en tercer lugar, las telenovelas turcas tienen una calidad de producción muy alta. Son series bien hechas con guiones sólidos, actores talentosos y una ambientación espectacular. Esto hace que sean muy atractivas para el público que busca entretenimiento de calidad. El éxito de las telenovelas turcas ha tenido un impacto muy positivo en la imagen de Turquía en el mundo.
Estas series han ayudado a dar a conocer la cultura turca, su gastronomía, su música, su arte. Han contribuido a romper estereotipos y a mostrar una imagen más moderna y diversa del país. Y por supuesto, el éxito de las telenovelas turcas ha impulsado el turismo en Turquía. Muchos fans de estas series viajan al país para conocer los lugares donde se rodaron sus escenas favoritas, para visitar Estambul, Capadocia o Éfeso. El turismo telenovelero es un fenómeno en auge y Turquía lo está aprovechando al máximo. Pero no todo es color de rosa. También hay críticas a las telenovelas turcas. Algunos las acusan de ser demasiado largas, de tener tramas repetitivas o de glorificar valores conservadores. También se critica la representación de la mujer en algunas series, que se considera estereotipada o sumisa. Es cierto que algunas telenovelas turcas pecan de alargar demasiado la trama o de caer en clichés. Pero también es cierto que hay muchas series que son originales, innovadoras y que abordan temas sociales relevantes. Y en cuanto a la representación de la mujer, creo que está evolucionando. Cada vez vemos más protagonistas femeninas fuertes, independientes y que luchan por sus derechos. En definitiva, las telenovelas turcas son un fenómeno cultural complejo y multifacético. Son series que tienen sus virtudes y sus defectos, pero que han logrado conquistar el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Y bien, llegamos al final de este recorrido por el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hemos explorado sus amores prohibidos, sus diferencias de clases sociales, su ambientación espectacular y su impacto global. Hemos hablado de sus actores, sus directores, sus guionistas. En definitiva, hemos tratado de entender por qué estas series nos enganchan tanto. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Las telenovelas turcas son un tema que me apasiona y me encanta compartir mi entusiasmo con ustedes. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like y dejar un comentario. Me encantaría saber cuáles son sus telenovelas turcas favoritas, qué actores y actrices les gustan más y qué temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Su opinión es muy importante para mí. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido preparado para los amantes de las telenovelas de todo el mundo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Y recuerden, la vida es un drama, pero con las telenovelas turcas es mucho más emocionante. Hasta la próxima. Ciao.